Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una persona con una ideología diferente, que es Santiago Armesilla, un marxista-leninista. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de saludarte a ti y a todos tus seguidores del canal y bueno, bien hallado. Pues como siempre, la primera pregunta que intento hacer es para que se presente un poco el entrevistado y sobre todo qué hace fuera del ámbito que lo conocemos normalmente. Escuchar música, leer, hacer deporte de vez en cuando, quedar con la gente y no sé, nada estrambótico, la verdad. No hago nada fuera de lo común. Sabemos que has estudiado ciencias políticas y economía. Me gustaría saber un poco las razones o los motivos que tuviste por estudiar estas dos carreras. A ver, yo la carrera que estudié fue política, ciencias políticas de la administración. Luego me doctoré en economía, después de realizar un máster en ciencias políticas y análisis político, pues ¿cómo se llama esto? Reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior y me interesaba la economía política básicamente desde segundo de carrera cuando empecé a leer textos de Diego Guerrero y otra gente. Y entonces me quise dedicar al estudio de la microeconomía, de las teorías del valor y bueno, un poco de filosofía de la ciencia, teoría del cierre categorial, materialismo filosófico y todo eso. Así pues, digamos que, bueno, le pasa a mucha gente, ¿no? Que empiezas una carrera académica y luego desvías más o menos por otra, aunque sea pareja. Yo conozco gente que son doctorados en economía y a lo mejor su formación de carreras es una ingeniería industrial o cosas parecidas, o al revés. También he conocido economistas que han acabado estudiando doctorado en sociología, un doctorado en políticas o incluso en filosofía. Quiero decir, al final estamos hablando de materias que se conectan unas con otras, tienen puntos de convergencia y de divergencia, y yo creo que ahí está lo interesante. O sea que digamos que la formación es licenciado en Ciencias Políticas de la Administración, doctorado en Economía. Me gustaría saber en el punto que nos hallamos siempre todos en cuándo es el primer contacto que tienes con el marxismo y Uh -huh. qué crees que es el punto clave o el clic que hace que empiezas a decir que, hostia, esto me convence o se asemeja un poco al pensamiento que yo quiero tener. Yo creo que es al revés. No es que se asemeja, no es que haya una especie de adecuación previa a la cual una teoría política, una ideología o una doctrina filosófica se amolde a tu forma de ver las cosas, porque puede pasar justo al revés, que una persona tenga una forma de concebir el mundo y de repente llegue otra más potente y la haga cambiar de parecer. Yo vengo de una familia votante del PSOE, y trabajadora, sindicalista y tal, pero yo nunca he tenido simpatías por el PSOE, pero sí, pero nunca me había definido políticamente. Además, en la adolescencia no tampoco te puedes definir mucho. Pero sí es verdad que mi primer contacto con las ideas de Marx fue en la asignatura de religión, curiosamente, que yo di en segundo de BUP. Creo que soy de la última o penúltima generación que en España estudió el BUP. Creo que sobre el año 2000-2001 fue cuando se quitó. Yo estudié en un colegio de curas, en un colegio concertado, en los Clérigos de San Viator, de la Plaza Elíptica de Madrid, entre Usera y Carabanchel. Y allí yo tuve un profesor de religión llamado Jesús Arroyo, donde, bueno, teníamos un libro de texto de religión bastante bueno. Y había un capítulo que se llamaba Filósofos de la Sospecha, que era básicamente un intento típicamente escolástico por parte de los curas de ofrecer todo lo minuciosamente que podían la doctrina de 4 filósofos críticos con la religión, para luego tratar de refutarla. Los 4 filósofos o pensadores que aparecían en ese libro eran Feuerbach, del cual Marx es discípulo aparte de Hegel, el propio Marx, Nietzsche y Freud. Yo recuerdo que Feuerbach, pues bueno, más o menos me pareció interesante, Marx me pareció tremendamente potente y luego Nietzsche me provocó un rechazo enorme y Freud pues me pareció básicamente una locura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me sigue pareciendo, digamos que en esas mismas posiciones me he mantenido hasta ahora. Eso tendría yo unos 15 años, una cosa así. Y luego ya con 17 años me compré el Manifiesto Comunista, estoy hablando del año 1999. Todavía tengo la edición de la editorial Acal, además me gusta mucho la portada porque sale como una especie como de
de grabado o de litografía de una huelga en una fábrica, es típicamente del siglo XIX, y a partir de ahí pues empecé. Claro que uno nunca deja de profundizar en una doctrina o en una teoría y al mismo tiempo pues vas añadiendo cosas que vas leyendo de otras partes, ¿no? Pero digamos que el punto inicial fue ese, pero no fue una molde a ideas previas, sino pues simplemente una presentación comparativa entre 4 teóricos, 4 filósofos, y la que me pareció más coherente y más potente de las 4, pues fue la que más me interesó. A día de hoy he escuchado varias veces que te defines como marxista-leninista. ¿Por qué te defines así? Principalmente me defino así por 2 motivos. Primero, porque considero que el marxismo-leninismo, yo concibo el marxismo-leninismo como una metodología de acción política, sobre todo, como una metodología o como una herramienta de transformación social, y considero que ha sido además la más efectiva que ha tratado de desarrollarse digamos, para partir del modo de producción capitalista para tratar de hacer una evolución distinta. Porque claro, el marxismo y Lenin tampoco, o sea, ni el leninismo tampoco son anticapitalistas realmente. Si uno profundiza en las doctrinas de Marx, de Lenin, etcétera, se da cuenta de que no son anticapitalistas, sino que son más bien postcapitalistas. La construcción, el socialismo no hay que entenderlo, por lo menos desde el punto de vista del marxismo. Hay otras ideas de socialismo distintas a las de Marx, totalmente incompatibles con las de Marx, y que incluso el propio Marx las combatió, o el propio Lenin las combatió. Es decir, Marx combatió a Blanqui, a Proudhon, a Bakunin, que también eran socialistas, también combatió el socialismo clerical, el socialismo nostálgico del antiguo régimen, entre otras cosas porque los veía socialismos más bien morales, éticos o simplemente estatalistas, como diríais vosotros, pero realmente no hacían un análisis serio de lo que era el capitalismo realmente. Y el marxismo-leninismo, más que tomarlo como una doctrina filosófica, la doctrina filosófica propia del marxismo es el materialismo histórico, pero el marxismo-leninismo es simplemente el intento de aplicación de esa doctrina filosófica a la transformación de una sociedad política en un sentido de transición socialista hacia otro modo de producción, el comunista, que hipotéticamente sería derivado, evolucionado del capitalismo, de la misma manera en que el capitalismo lo es derivado o evolucionado de la sociedad feudal, porque el capitalismo surge de las entrañas de la sociedad feudal, del feudalismo, y tardó como unos 5 o 6 siglos en asentarse como tal. Y claro, la gran diferencia entre uno y otro es que mientras Marx lo que elabora es una doctrina filosófica y una doctrina crítica, y al mismo tiempo influye mucho en determinadas ciencias sociales, economía política, sociología, antropología, politología. No me gusta utilizar ciencias políticas porque no es una ciencia realmente, lo cual no le quita racionalidad. El leninismo es más bien, primero, es una aplicación de las doctrinas de Marx a la realidad rusa del momento en que surge, es decir, del imperio de los zares y de la Primera Guerra Mundial, y en segundo lugar es una forma de organizar la vanguardia de la clase obrera que Lenin concibe como un partido de revolucionarios profesionales. Claro que ese marxismo-leninismo va teniendo luego matices según el país en el que se aplique. En China es distinto, en Vietnam es distinto, en cada país tiene su propia idiosincrasia. En España nunca se llegó a desarrollar de una manera propia, perfilada, porque yo creo que el PC siempre, bueno, no siempre, pero buena parte de su vida tuvo una muy fuerte dependencia, tanto teórica como geopolítica, de Moscú, pero entiendo que el comunismo, en el sentido estricto del siglo XX, el marxismo-leninismo es la única ideología potente que ha plantado cara a las ideologías que más o menos han defendido la realidad del capitalismo realmente existente, que son básicamente 3: el liberalismo conservador, la socialdemocracia liberalizada y la democracia cristiana, de la economía social de mercado y de la escuela de lo que se llamaba neoliberalismo en Alemania, pero que luego lo que se construyó en torno a la revista Ordo, el ordoliberalismo. Porque otras doctrinas liberales realmente yo creo que más bien construyen un tipo de ideal de capitalismo que una defensa del capitalismo realmente existente. Bueno, esto lo hablamos en un debate en Intereconomía y lo expliqué yo todo lo que pude, pues teniendo en cuenta que éramos 4 personas hablando. Pero en todo caso, esa es la gran diferencia. Es decir, Marx plantea una estrategia a largo plazo y Lenin plantea una táctica. Pero claro, no es ni en un caso ni en otro se trata de una fórmula mágica que funcione en todas partes, sino simplemente de
de unos planes y programas que a cada país se tiene que adaptar porque cada país tiene su idiosincrasia. Yo creo que esa es la mayor diferencia entre uno y otro, al mismo tiempo que se complementan. No sé si lo has respondido alguna vez en alguna entrevista o charla. Me gustaría saber qué opinas del liberalismo y por qué no te atrae la idea del liberalismo, porque no piensas que es la mejor manera para una sociedad. Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que hablar de liberalismo en sentido unívoco. Creo que hay que hablar en sentido análogo, de liberalismos en plural. O sea, yo entiendo que todas las corrientes del liberalismo tienen puntos en común, pero también tienen puntos de divergencia que, aunque no lo parezca y frente a terceros muestren solidaridad, realmente hacen determinadas corrientes incompatibles entre sí. Yo, por ejemplo, cada vez estoy más convencido a medida que voy leyendo y debatiendo con gente y bueno, lleva unos años informándose sobre eso, en que hay ciertas corrientes que, aun pudiendo tener origen en el liberalismo clásico, por ejemplo, el libertarismo, el anarcocapitalismo, el agorismo, yo creo que ya están en otro tipo ya son otra corriente ideológica propia, con su propia esfera de ideas y su propia cartografía y sus propios dominios teóricos, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas corrientes del liberalismo que, aun partiendo del liberalismo, están más cerca del anarquismo que otra cosa. Además, estamos hablando de un conjunto de teorías, de doctrinas políticas, económicas y filosóficas que tienen varios siglos de gestación, empiezan a tener su cuna en el Renacimiento, digamos que con la Ilustración tienen un punto de inflexión muy importante, pero luego en el siglo XIX, a partir de una serie de influencias muy dispares, que van desde influencias religiosas, filosóficas, o incluso influencias de corrientes teóricas ajenas al liberalismo, el anarquismo, insisto en ello, sobre todo la corriente anarcoindividualista, la influencia de la filosofía idealista es enorme, de Kant, el anarcoindividualismo de Spooner es también tremendamente influyente en muchas corrientes. Yo creo que ahí estamos hablando ya de una diversificación de doctrinas que llevan en algunos casos a que gente que Emic, vamos a utilizar la distinción del antropólogo Pike, ¿no? Emic es la posición del sujeto estudiado y ética es la posición del sujeto que estudia, ¿no? Emic uno puede pensar que es liberal, pero ética realmente no lo es, está más cerca del anarquismo que otra cosa. El anarquismo para mí es en origen, estoy diciendo, el anarquismo no, perdón, el liberalismo es para mí en origen una doctrina política y filosófica que surge como reacción a las monarquías absolutas de los siglos XVI, XVII y XVIII, que encuentra su punto de inflexión en la Revolución Gloriosa Inglesa del siglo XVII, y que luego, pues, en las Cortes de Cádiz es cuando adquiere un nombre propio esa corriente. La palabra liberalismo surge en España, no surge... los Whigs adoptan el término liberal en el siglo XIX, antes no se llamaban así, y simplemente tratan de adaptar ese término liberal, que es español, a su realidad, a su historia, es decir, a las corrientes ideológicas de los Whigs, a ideas de David Hume, de John Locke, etcétera, o incluso de Thomas Hobbes, aunque Hobbes era absolutista, o de Bentham, al utilitarismo de Bentham. Es decir, para que veas que hay muchas influencias ahí, ¿no? Y el liberalismo para mí en origen, hay que tener en cuenta además que la palabra liberal surge en la Edad Media, surge de la distinción entre artes liberales y artes serviles. Las artes liberales eran las propias de las profesiones que en la Edad Media pues, se consideraban liberadas del trabajo manual, médicos, escribas, notarios, abogados, teólogos, mientras que las artes serviles estaban dedicadas pues, a los campesinos, a los trabajadores de los gremios y los artesanos en general, ¿no? El liberal en origen trata de ofrecer una respuesta al absolutismo monárquico mediante o bien una monarquía constitucional o bien mediante un modelo republicano de Estado en el cual supuestamente el Estado no adquiera las competencias y los poderes que en la época del absolutismo se personificaban en la persona de un rey. ¿Qué ocurre? Que a la larga los estados que se llamaban a sí mismos liberales o herederos de esas revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, en la práctica realmente han tenido muchísimo más poder y muchísima mayor capacidad de gestión de recursos, de territorio y de población y de patrimonio histórico que las monarquías más absolutas del pasado. Es decir, ya hubiera querido Luis XIV, por no hablarte de dictadores de los siglos XIX o XX, tener
el poder y la capacidad de totalizar la sociedad que tienen las democracias actuales. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay un problema, de petición de principio. El liberalismo defiende un Estado mínimo cuando esa gradación de Estado mínimo, primero, no se puede definir, no se puede acotar, y segundo, no hay realmente Estado mínimo. Entonces, yo creo que los liberalismos diversos tienen una contradicción que no pueden resolver, y eso provoca pues la evolución de determinadas corrientes hacia posturas que ya son directamente anarquistas, que dicen, no, el problema no es el problema no es el poder absoluto de un monarca, o no es el poder absoluto de un partido, o no es el poder absoluto de una oligarquía o de una casta. El problema es el Estado en sí. Entonces, lo que hay que hacer es abolir el Estado y dejar que el mercado, a los mercados asociados a una especie de falacia naturalista en el cual que se comportan como un contexto natural de relaciones humanas, pues tienen que ser los que rijan en un orden supuestamente espontáneo que nunca ha sido tal, pues las relaciones entre las personas a través de las cosas que esas mismas personas intercambian, producen, etcétera. Claro, ¿qué ocurre? Que una sociedad anarquista es inviable, nunca ha existido y nunca va a existir. Entonces yo creo que el anarquismo es el error político por excelencia y te lo digo dándome exactamente igual si ese anarquismo proviene de raíces teóricas liberales o marxistas o anarcosindicalistas o religiosas, budistas, musulmanas, cristianas, etc. Entonces, ¿yo por qué no soy liberal? No soy liberal porque creo que el modelo, el proyecto político que el liberalismo clásico defendió se vio rebasado por el propio desarrollo histórico de las sociedades políticas nacionales que vencen en revoluciones al antiguo régimen. Son sociedades con un desarrollo y un poder sobre la gestión de los recursos, el territorio y la población muchísimo mayor que el que pudo tener, como no podría ser de otra manera, por una cuestión tecnológica, las sociedades absolutistas de la Edad Moderna, y porque creo que las posteriores evoluciones de las corrientes liberales llevan a que sea prácticamente imposible hablar de un liberalismo en sentido unívoco, sino de liberalismos en sentido análogo e incluso de ideologías que serían, no me gusta nada el término que voy a usar porque es un poco postmoderno, pero que serían, digamos, postliberales. O sea, yo creo que hay corrientes que son directamente postliberales, que no son liberales a secas. Entonces, esa reflexión que yo, desde fuera ajeno ideológicamente al liberalismo, o propongo a los que te vean, es para un debate que tengáis que hacer vosotros para ver, bueno, en qué situación estamos y qué ha pasado, ¿no? Porque lo que propugnaba el liberalismo en el siglo XVII, en el siglo XVIII o incluso en el siglo XIX, sigue valiendo para el momento actual. Es una doctrina política de las más antiguas y vigentes en el mundo occidental. Yo diría que no, pero no por desaciertos puntuales de teóricos liberales, sino porque la propia realidad ha rebasado pues aquello que pretendían decir. De hecho, la ideología mayoritaria del modo dominante, hegemónica, del modo de producción capitalista en las sociedades democráticas no es el liberalismo puro, clásico. Es una mezcla extraña, viscosa, si se quiere, entre algunas pinceladas de liberalismo, algunas pinceladas de socialdemocracia, algunas pinceladas de progresismo, una cosa extraña, rara, que simplemente pues, es funcional a las capas y ramas del poder político y económico existente en las sociedades. O sea, yo creo que el liberalismo, desde un cierto punto de vista, ha muerto de éxito, pero desde otro punto de vista, pues ha fracasado estrepitosamente, pero no se ha dado cuenta de ello. Entonces, en esa dualidad bipolar tiene que resolverse el debate. Pasando a un debate más actual, que es, ¿tú qué piensas de la izquierda actual? Que he escuchado a muchos marxistas decir la izquierda indefinida o alguna cosa así, y luego ya extrapolándonos a la izquierda española. Vale. A ver, el término izquierda indefinida no es un término de Marx, es un término que propone el filósofo español Gustavo Bueno en un libro de 2002-2003 llamado El mito de la izquierda, que es un libro que, bueno, a mí me cambió la vida por completo y me permitió profundizar durante bastantes años en el materialismo filosófico, que es su sistema, su propuesta de sistema, ¿no? Que bebe mucho del marxismo y, de hecho, yo diría que el marxismo, aunque a algunos les pueda chocar decir esto, es la columna vertebral de la obra de Bueno. Izquierda indefinida es una de las dos, digamos, variantes que hay de lo que es la izquierda, pero al término izquierda le pasa como al término liberalismo, no es unívoco, es análogo.
El título del libro es El mito de la izquierda, porque entiende que la izquierda, en sentido singular, no existe. Existen las izquierdas, que en sentido definido e indefinido son plurales y que luchan entre sí, incluso a muerte, como no podía ser de otra manera. La única característica común que tienen las izquierdas definidas, luego te hablo de las indefinidas, es una característica genérica y otra específica. La genérica es la defensa de un racionalismo universalista, es decir, un proyecto basado en la razón, en las ciencias desarrolladas, es decir, las izquierdas surgen a finales del siglo XVIII, contrapuesta a la derecha que supuestamente, además de defender el antiguo régimen, la unión de trono y altar y los privilegios de los estamentos, pues defendía el oscurantismo, el irracionalismo pues eso, básicamente un estado teocrático o donde el poder regio se basará en una supuesta voluntad divina. El racionalismo universalista quiere decir que el Estado la sociedad política debe estar organizada y regida por la razón, por las ciencias, por filosofías racionalistas, radicales, incluso materialistas, por qué no decirlo, ilustradas en algunos casos, aunque Marx fue muy crítico con la ilustración, y al mismo tiempo es universalista porque es un proyecto para todos los seres humanos, independientemente de su raza, condición, sexo, etcétera. Es decir, cualquier ser humano es capaz de conocer cualquier tipo de verdad. Partiendo de esa premisa es como el universalismo se desarrolla, independientemente de si es racionalista o no. Y la otra característica específica, que es lo que ya las diferencia, es lo que Bueno llama racionalización revolucionaria por olización. La olización es un proceso que se da en el campo de la química por el cual determinados elementos químicos, gases o lo que sea, se dividen atómicamente para reorganizarlos en un nuevo conjunto químico. Inspirados los revolucionarios franceses jacobinos en la química de Lavoisier, pues hacen lo mismo con la Francia del siglo XVIII. La Francia del siglo XVIII, que como sabrás, se dividía en tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. En el tercer estado encontrábamos burguesía, campesinado, artesanado, incipiente proletariado, etcétera. Pues era el estado mayoritario, pero no tenía el mismo poder en las asambleas convocadas por el rey absoluto francés que la nobleza o el clero, que además estaban exentos de pagar impuestos. Pues bien, ¿qué es la olización atómica? Es un tipo de racionalización revolucionaria política de la sociedad por la cual los estamentos son destruidos, la anatomía de la sociedad del antiguo régimen absolutista es destruida y todos los súbditos divididos en estamentos son olizados atómicamente porque la unidad básica de cada estamento es el sujeto. Y ese átomo es reorganizado en un único cuerpo, que es la nación política, y cada súbdito es transformado en ciudadano, incluido el monarca, por lo menos antes de su decapitación por Robespierre, que reina pero ya no gobierna. Algo parecido a lo que ocurrió en España en la Guerra de Independencia con la Constitución de 1812. Pues bien, esa olización atómica se distingue de la olización anatómica, que es propia del antiguo régimen, en la cual los estamentos o las partes, digamos, formales de la sociedad se siguen conservando. Aunque también hay que decir que lo atómico y lo anatómico, según la doctrina de Bueno, se pueden entremezclar y en una sociedad, digamos, democrática, liberal, después de una revolución contra el absolutismo, pueden surgir nuevas partes anatómicas, las clases sociales, ¿no?, que analizó Marx. La izquierda, políticamente definida, surge con la Revolución Francesa. Eso es primero de historia, se da en el instituto, ¿no? A la derecha del rey en la asamblea se sitúan los partidarios de mantener los privilegios del antiguo régimen, a la izquierda se sitúan los partidarios de acabar con esos privilegios y de la nación. Pues bien, la primera izquierda definida surge con la Revolución Francesa y es la izquierda radical o jacobina, que defiende la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes, que en un momento dado acaba siendo un modelo de Estado republicano, en el cual el rey ya no es que ni reine ni gobierne, sino que es físicamente eliminado y el nuevo jefe de Estado y de gobierno es un presidente republicano. Inspirados también un poco en la Revolución de Estados Unidos, pues lo llevan a un plano muchísimo más radical. Esa izquierda jacobina sería la primera generación, el género generador que diría Bueno, y la nación política es, digamos, el proyecto inicial generador de todas las izquierdas políticas posteriores, aunque cada una con sus variantes. ¿Por qué son generaciones las izquierdas definidas? Porque
discurren en el tiempo, se enfrentan unas a otras con proyectos distintos que chocan entre sí. Y son definidas porque están definidas respecto del Estado, tienen un proyecto definido respecto del Estado, que el Estado, digamos, que es la unidad básica del análisis político para el materialismo filosófico de Bueno. Después de esa primera izquierda definida, que es la jacobina o radical, surge en España la izquierda liberal, que respecto al trono es izquierda porque defiende la nación política, el primer artículo de la Constitución de Cádiz, España es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, ninguna familia, ni persona, ni grupo social tiene privilegios para apropiarse del todo de la nación, pero respecto al altar son de derechas porque la Constitución de Cádiz sigue siendo confesional. La única religión legal y verdadera es la católica apostólica romana. Con lo cual se rompe la unión de trono y altar, pero el altar prevalece sobre el trono, hasta cierto punto porque prima la soberanía nacional. Es decir, el altar prevalece sobre el trono, pero las dos se supeditan a la nación. Y este modelo liberal puede ser tanto republicano como monárquico constitucional, que fue lo que en los distintos periodos revolucionarios que hubo en España, por lo menos hasta el sexenio democrático, se desarrolló. Es decir, la guerra de independencia, el trienio liberal, la victoria sobre la primera guerra carlista y los procesos de la Vicalvarada y del sexenio democrático, en principio abocaron a monarquías constitucionales, aunque luego hubo una primera república, etc. Y la gran diferencia, por tanto, con respecto a la izquierda jacobina primaria es esa definición que es un poquito menos republicana, por decirlo de alguna manera, y porque parte de unas tradiciones castellano-aragonesas, españolas, católicas, distintas a las de la cultura francesa ilustrada católica, ¿no? La tercera generación de izquierda definida sería el anarquismo, que entendería que la definición respecto de la sociedad política, respecto del Estado, es mediante la transformación revolucionaria del mismo, mediante su destrucción directa. Porque consideran que no es el antiguo régimen, ni es la nación, ni el capital el problema. El problema es el Estado que oprime a los sujetos y que oprime a las clases desposeídas, proletariado, campesinado, etc. En el siglo XIX hay muchas corrientes del anarquismo, pero Bueno considera que la más definida propiamente hablando, porque es la que más se organiza a nivel institucional, es el anarcosindicalismo, que en España fue muy potente precisamente entre el sexenio democrático y la guerra civil, porque tuvimos en España la CNT, que fue el sindicato anarquista más importante de todos los tiempos, que llegó a tener, si no me equivoco, para la época de la guerra civil inicios unos 600.000 miembros, que era una barbaridad. Bien, después surgirían tres izquierdas definidas que están inspiradas o parten en sus postulados del marxismo, de la obra de Marx, y esas tres izquierdas definidas son, primero, la socialista o socialdemócrata, que se asocia a la Primera Internacional; segundo, la comunista o marxista-leninista, o mejor dicho, marxista-leninista en sentido bolchevique, que surge en Rusia y que se inspira y que crea luego la Segunda Internacional, perdón, la Tercera Internacional o Comintern. Y me equivoco en una cosa, la izquierda socialdemócrata parte más que partir de los postulados de la Primera Internacional, parten de los postulados de la Segunda Internacional. La Primera Internacional era un batiburrillo donde al final los anarquistas intentaron aposentarse como líderes, Marx los expulsó en un congreso de Nueva York y aunque todavía se conserva una institución llamada AIT, heredera supuestamente de esa Primera Internacional, que controlan sindicatos anarquistas o anarcosindicalistas. Y la sexta generación de las izquierdas políticamente definidas, tercera, inspirada en el marxismo, es la izquierda asiática o maoísta, que surge en China, la República Popular China. La diferencia entre estas tres, aun partiendo todas del marxismo, de las ideas de Marx, es que la primera busca construir el socialismo y llegar al comunismo vía electoral parlamentaria, ganando elecciones democráticas en sociedades políticas liberales. Poco a poco va abandonando esa premisa a través de las reformas teóricas que hacen Kautsky, sobre todo Edward Bernstein, para abandonar el marxismo o simplemente tenerlo como una base histórica de sus ideas, para abrazar una especie de keynesianismo y de defensa del estado del bienestar. Aunque luego eso también ha degenerado mucho porque a partir de la tercera vía de Tony Blair se aproximan al liberalismo. También el liberalismo, la izquierda liberal también sufrió su propia degeneración, ¿no? Todas las han sufrido. De hecho, la izquierda jacobina ha dejado prácticamente de existir. La izquierda comunista defiende la transformación revolucionaria de la sociedad mediante una revolución violenta, sin pasar por periodo democrático como los socialdemócratas, la instauración de un régimen de partido único y la dictadura del proletariado en sentido unipartidista. Esta quinta generación de izquierda sufre una derrota con la caída de la Unión Soviética y hoy prácticamente pues, es testimonial en muchos países y está noqueada y ha tendido pues, a
izquierdas indefinidas o ha tendido pues, a socialdemocratizarse. Y la sexta izquierda es la izquierda asiática, en la cual se parte de premisas parecidas a la quinta, pero dando un primado al campesinado que no existía en la Rusia de los zares. Es decir, para Mao Zedong el proletariado es la fuerza directriz, pero el campesinado la fuerza motriz. En China había muchísimos más millones de campesinos que proletarios. No es un régimen unipartidista, sino que es pluripartidista, pero con hegemonía del Partido Comunista Chino. Y otro factor importante es que parte de elementos culturales totalmente ajenos entre comillas, porque luego es el Partido Comunista Chino el que instaura estos elementos culturales en China, pues a la cultura judeocristiana grecorromana que comparten las sociedades donde las 5 primeras izquierdas definidas se desarrollaron, ¿no? En Rusia, pues, aunque es cristianismo ortodoxo, es también grecorromana y judeocristiana. La izquierda asiática o maoísta parte de una sociedad que es confuciana, que es budista, y donde, bueno, el peso de Confucio es enorme, y frente a una expansión centrífuga del comunismo, como quiso hacer la Unión Soviética, pues concibe su hegemonía mundial en un sentido centrípeto, algo que es coherente con la forma en que China siempre se ha visto a sí misma, ¿no? China significa imperio del centro, ellos son el Sol y el resto de países del mundo son planetas o satélites que orbitan a su alrededor. Y como vemos, estas 3 izquierdas surgidas del marxismo, al igual que las 3 anteriores, se definen con un proyecto claro respecto del Estado. Todas son o bien monárquicas constitucionales o republicanas. Luchan todas contra el antiguo régimen, unas pretenden acabar con el Estado de facto directamente, otras progresivamente, aunque lo refuercen, y todas más o menos acaban degenerando en el momento en que los proyectos políticos de las mismas van perdiendo fuelle. Esto le ha ocurrido al liberalismo, le ha ocurrido al anarquismo y a las 3 izquierdas derivadas del marxismo. Y es aquí cuando llegamos a lo que me preguntas, ¿no? Lo que es la izquierda indefinida. He tenido que explicar primero lo que son las izquierdas definidas para poder llegar a lo que es la izquierda indefinida. Ahora entenderéis por qué. La izquierda indefinida es, digamos, los residuos, los detritus, los restos que quedan de los naufragios de los proyectos de las otras izquierdas, jacobinos, liberales, anarquistas, socialdemócratas, comunistas y maoístas asiáticos. Y son corrientes que no tienen un proyecto definido respecto del Estado y acaban centrándose en cosas que no son realmente políticas en el sentido estricto de la palabra, estatales, sino que tienen que ver con cuestiones socioculturales, religiosas, filosóficas, etc. Bueno, distingue 3 corrientes de la izquierda indefinida. Primero estaría lo que llama la izquierda extravagante, donde habría que incluir a los movimientos sociales y a las ONGs, básicamente, tanto las de inspiración religiosa como de inspiración laica. Aquí habría que meter el feminismo, el animalismo, el ecologismo, el veganismo, el ambientalismo, un montón de corrientes más sociológicas, como digo, que políticas. La izquierda divagante serían básicamente, pues, para resumirlo, intelectuales y artistas, es decir, sujetos que divagan, que aunque se puedan adscribir personalmente a alguna izquierda definida, al final pues buscan su definición como personas de izquierdas en base a lo que dijo Locke, a lo que dijo Aristóteles, a lo que dijo Spinoza, o a lo que dijo Picasso, a lo que dijo Rembrandt, o a lo que dijo Miró. Es decir, son personas que divagan constantemente en base a una suerte de acción personal filosófico-artístico-estética. Y la tercera corriente, que sería un sincretismo de las otras dos, una mezcla, una unión de las otras dos, sería lo que uno llama izquierda fundamentalista, es decir, esa corriente de la izquierda indefinida que se define a sí misma como la verdadera izquierda, el verdadero socialismo, la verdadera democracia, etcétera, que creo que en Podemos tendría su mayor expresión en España. No solo Podemos, yo creo que Izquierda Unida también. Izquierda Unida sería una suerte de izquierda fundamentalista y, de hecho, ¿qué es Unidas Podemos? Y Unidas Podemos es una izquierda unida al cubo, en esteroides, ¿no? Fruto del naufragio de la izquierda comunista en España, de la socialdemócrata y de algunas corrientes del anarquismo, del liberalismo o del maoísmo en menor medida, porque tampoco el maoísmo fue nunca muy fuerte en España, más allá de la UCE, el GRAPO, el PCR y poco más, y el PCML. Entonces, esa izquierda fundamentalista ha dejado de tener como sus referentes teóricos al marxismo, o al materialismo histórico, o a la Ilustración, y junto con los movimientos sociales y los grupos y los intelectuales y artistas divagantes, pues tenden más a filosofías destructivas de todos los proyectos que fracasaron antes, es decir,
el posmodernismo y cierto nihilismo y pues acaban más o menos teniendo, yo creo que el texto, y esto lo dice, bueno, no lo digo yo, el texto que tienen como referente, de una manera sui generis, porque está adornada de todo este corrimiento histórico de doctrinas que acaban derivando en el posmodernismo, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Digamos, ese es el Talmud o los 10 mandamientos de la izquierda fundamentalista. Y bueno, y eso es básicamente, y además esa izquierda indefinida, fundamentalista, en las sociedades democráticas de mercado pletórico capitalista, como diría Gustavo Bueno, es la izquierda hegemónica. Y no solo es la izquierda hegemónica, sino yo incluso diría que es, en muchos casos, la ideología dominante. Y no solo en partidos de izquierda, sino en empresas capitalistas, entre sus CEOs o entre sus consejos de administración o de empresa, en sus comités de empresa, muchas veces es la ideología que comparten todos sus miembros. Eso se ve en Google, eso se ve en SpaceX, eso se ve en Hollywood, es algo que domina, y por tanto el naufragio de las ideologías políticas definidas de la izquierda, partiendo del liberalismo, que también naufragia, hasta el comunismo, acaban todas entremezcladas en una suerte de pastiche que entiende que lo único que les queda es una suerte de victoria moral sobre el pasado, en la cual ellos traten de salir como personas más o menos indemnes y que bueno, pues que lo único que les queda es organizar grupos políticos que estén constantemente ganando elecciones, mientras el resto pues se come los mocos y hacen scratches continuamente a todo el mundo. O sea, yo creo que realmente eso es la izquierda indefinida. Es decir, es un problema más que un problema derivado del detritus y del naufragio de todas las izquierdas definidas anteriores. Muy claro el punto. Te quería preguntar, que muchas veces se debate si ha habido algún país socialista o barra comunista de verdad, porque siempre estamos en la discusión de si no, o realmente te salen siempre con no ha habido un socialismo real. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta, porque yo creo que hay un cierto sectarismo por parte de muchos grupos ideológicos llamados socialistas o comunistas cuando hablan de qué es un verdadero y un falso socialismo. Es decir, el socialismo, entendido desde el punto de vista marxista, no es más que un periodo de transición que a través de la toma del poder del Estado y de la destrucción del aparato estatal previo, el proletariado organiza para llegar a un modo de producción posterior. Las vías para llegar a ese modo de producción posterior son muchas, múltiples, variadas, y no hay una fórmula única, con lo cual yo diría que, quiero decirte, por ejemplo, ahora mismo, ¿la Unión Soviética fue socialista? Sí, dejó de serlo. ¿China es socialista? Sí. ¿Cuba es socialista? Sí. ¿Corea del Norte es socialista? Sí. ¿Vietnam es socialista? Sí. ¿Laos es socialista? Sí. ¿Hay elementos socialistas en países capitalistas? Sí. ¿Hay elementos capitalistas en países socialistas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el socialismo surge del propio capitalismo. Entonces, no es un intento de superación del mismo, del capitalismo real, no del ideal, pero no para hacer una cosa totalmente opuesta a lo que se ha entendido por capitalismo a nivel doctrinal o real. Es simplemente un intento de superación partiendo de las propias fuerzas que el capitalismo ha desarrollado. Entonces, me parece tremendamente sectario, no ya solo por parte de ciertas personas autodenominadas marxistas, sino de algunos liberales, no entender esto. Con lo cual, hablar de dónde ha habido socialismo real y dónde no, me parece un debate superfluo. Hay que entender que cada país tiene su camino, cada país tiene su cultura, y partiendo de esa cultura va tratando de desarrollar su proceso político y económico como mejor puede. Y yo no soy quien para decirle a los chinos lo que tienen que hacer, ni para decirle a otros lo que tienen que hacer. Lo que sí entiendo, lo que sí habría que distinguir es que desde el punto de vista marxista, lo que no ha habido nunca, por ahora, y a lo mejor nunca se llega, pero de momento no ha habido nunca una sociedad política comunista en el sentido del materialismo histórico de Marx. Es decir, si entendemos que el comunismo es un modo de producción al que se llega después de la superación del capitalismo vía socialista partiendo del propio capitalismo, es evidente que ningún país ha llegado al modo de producción comunista. Lo que sí se han desarrollado son países socialistas, unos con mayor éxito que otros, que han conservado elementos capitalistas, como no puede ser de otra manera, como por ejemplo, para poder... Te lo pongo un ejemplo que es muy claro del pasado. Entre el feudalismo y el capitalismo, para que se asentaran, hay un periodo de transición que dura unos 3 siglos, que van, digamos que entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Muchos historiadores de la economía llaman ese periodo mercantilismo. Y en ese mercantilismo
que además tiene como punto de inflexión, primero, el proceso de acumulación originaria, que comienza con el latrocinio de las posesiones de los campesinos y de la Iglesia Católica por parte de cierta aristocracia burguesía en Europa occidental. Primero. Segundo, la invención de la imprenta, con lo cual se universaliza vía mercantil el conocimiento humano, científico, etcétera. Tercero, el descubrimiento de América. Y cuarto, la circunnavegación de la Tierra en la expedición de Magallanes y sobre todo del Cano, que lleva a demostrar por la vía de los hechos que la Tierra es esférica y no plana, lo siento, terraplanistas. Pues ese periodo que se inicia en ese momento dura 3 siglos y durante esos 3 siglos conviven elementos sociales feudales con elementos sociales y económicos capitalistas. No de manera armónica, muchas veces de manera conflictiva, pero sí en algunos momentos pues convergiendo también sin problema social. Y nadie se rasga las vestiduras por ello. De hecho, muchas iniciativas capitalistas importantes en ese periodo, propiamente capitalistas, parten de políticas económicas hechas por monarcas absolutos y por el propio clero, por la propia Iglesia Católica como consejera de muchos estados. Entonces, nadie puede decir que... claro, esto es un poco anacrónico lo que voy a decir, pero si uno se fuese al siglo XVII o XVIII y hablara con algún contemporáneo de la época, no le dirían, no se ha llegado a un capitalismo real. No es que el capitalismo real es simplemente el que existe de hecho, no el que se teoriza. Lo que sí es cierto es que el capitalismo surge de elementos de modos de producción anteriores, igual que el feudalismo surgió del esclavismo. Y surge porque los señores feudales son los dueños de esclavos que, huyendo de las ciudades del Imperio Romano Occidental, llegan al campo por la pérdida de pujanza económica y cultural de los núcleos urbanos, y al mismo tiempo esos esclavos se transforman en siervos de la gleba y pasan de ser propiedad personal del amo a ser más o menos libres, pero otorgando todo el producto de su trabajo bajo una cierta protección económica y social y política, el vasallaje que se dice, al nuevo amo convertido en señor feudal. Entonces el esclavo se convierte en siervo de la gleba. Es decir, del esclavo deriva el siervo de la gleba y del siervo de la gleba deriva el proletario. El proletario es el último remanente que existe de la esclavitud. Pero en la antigüedad tardía, que es el periodo de transición que ocurre entre el esclavismo y el feudalismo, dura 6 siglos. Entonces, en ese periodo, ¿hay un verdadero feudalismo o hay un falso feudalismo? Es una pregunta que no se puede responder. Yo lo único que puedo decir es que, estrictamente hablando, desde la doctrina del materialismo de Marx, el modo de producción comunista no ha llegado todavía porque la transición socialista no se ha completado. Y esa transición socialista en cada país es distinta y en cada país se compaginan elementos capitalistas y socialistas sin ningún tipo de problema, como no podía ser de otra manera. Incluso en la Unión Soviética ocurría. Y de hecho, eso también explica cómo a partir de un punto determinado, en los años 60 y 70, de descentralización administrativa de la sociedad y de reformas cada vez de mayor liberalización de las empresas por parte de Kosygin, pues eso explica el retorno del capitalismo a la Unión Soviética, que acaba dejando de existir y volviéndose a Rusia y a 14 repúblicas independientes más. De la misma manera en que hemos vuelto en que esos países han vuelto al capitalismo, pues incluso todavía han retornado formas sociales típicamente feudales en algunas sociedades. E incluso, según el Global Slavery Index, actualmente en el año 2020 existen probablemente, cuantitativamente hablando, más de 30 millones de personas en todo el mundo que viven de manera ilegal o alegal bajo un régimen personal de esclavitud, perteneciendo a otras personas. De hecho, es curioso porque, estando en un modo de producción capitalista, nunca jamás en la historia habían existido tantos esclavos como existen en la actualidad, cerca de 30 millones. En el Imperio Romano y en las polis griegas los esclavos eran la clase social mayoritaria, pero nunca llegaron a los 30 millones actuales. Es verdad que de unos casi 8.000 millones de personas, pero 30 millones es mucho. Entonces, no hay que ser tan taxativo ni tan... Evidentemente, los perfiles históricos de cada modo de producción o cada periodo de transición son muy nítidos, pero solo se pueden entender a posteriori. En los momentos de transición o incluso en los momentos de afianzamiento de un modo de producción, perfectamente pueden existir formas sociales previas a ese modo de producción, que se sigue dando, o algunas que puedan prefigurar o configurar el posterior. La única diferencia es que cuando en una sociedad política es la clase trabajadora la que domina, los elementos capitalistas no están controlados por una clase burguesa, sino que están controlados por una clase proletaria en el poder. Pero eso no choca con la construcción del socialismo. Entonces yo creo que por parte de unos y de otros, es decir, por parte de liberales y de autodominados marxistas, creo que hay que abandonar ese rollo de socialismo real, comunismo real o capitalismo real. Es decir, capitalismo real o socialismo real son los que de facto existen.
y no son modelos puros, son modelos complejos que tienen sus perfiles, pero que tienen unas dinámicas que los diferencian de otros y no hay que rasgarse las vestiduras por ello. Muy interesante el punto y me gustaría también preguntar, que muchos me lo han preguntado e incluso algún amigo socialista que me ha dicho, cuando, por ejemplo, a ti te exponen el argumento, llamado argumento, de los 100 millones de muertos, etcétera, etcétera, ¿tú cómo respondes? Porque sí que es verdad que hay atrocidades que sí que es verdad que son reales, como explica muy bien el libro de Archipiélago Gulag. ¿Tú cuál es la respuesta que das a este argumento o acusación? Yo me leí Archipiélago Gulag, creo que un año después del Manifiesto Comunista de Solzhenitsyn. Y realmente, vamos a ver, en todo régimen político y en toda sociedad existen atrocidades, brutalidades, barbaridades, etcétera. Eso ha existido siempre y siempre existirá. Pero una cosa es eso y otra cosa es construir una leyenda negra contra una ideología o contra un régimen político o contra unos dirigentes históricos que no se sostiene ni comparando los datos de crecimiento demográfico de la época, ni comparando los datos de crecimiento económico de la época. Es decir, no se sostiene que en la época de Stalin las purgas que existieron, evidentemente, se elevaran de entre 12 a 20 millones de personas, como se dice, y que al mismo tiempo la población soviética en ese periodo que creciera hasta superar los 40 o 50 millones de personas en crecimiento demográfico. Lo que se sabe a ciencia cierta es que en el periodo 1936-38, que fue el periodo de mayor efectividad de los juicios sumarísimos que se hicieron en la Unión Soviética a ciertas personas, probablemente fueron ajusticiadas entre un mínimo de 800.000 personas y un máximo de 1 millón y pico. Algunos apuntan a 2 millones, pero yo creo que esa cifra no se sostiene. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es inflar las cifras. Yo creo que evidentemente, por una cuestión de la Guerra Fría o incluso de antes, en una batalla ideológica se producen textos que tratan de exagerar o maximizar los errores o brutalidades o excesos de un bando determinado y minimizar sus logros. Eso también lo hizo el bando perdedor de la Guerra Fría con Estados Unidos. Pero debido a que la Guerra Fría la ganaron los estadounidenses, pues la historia la escriben los vencedores porque son ellos los que hacen la historia. Pero creo sinceramente que de la misma manera en que académicamente, aunque no sociológicamente, la leyenda negra antiespañola ha sido refutada y por suerte cada vez menos personas se creen las cifras de 90 o 100 millones de indígenas muertos, de asesinados y masacrados por el Imperio Español, yo creo que llegará un momento en la historia en que primero a nivel académico y luego a nivel popular el mito oscuro y confuso de los 100 millones de muertos del comunismo que supuestamente fueron asesinados durante el siglo XX dejará de sostenerse porque ni demográfica, ni económica, ni siquiera a nivel real de cifras de represaliados, tanto en la Rusia de Stalin como en la China de Mao, se sostiene. Yo evidentemente entiendo que 100 millones es una cifra redonda que se te queda en la cabeza y que es fácil de sostener y de espetar. Pero, como decía en Argentina, un análisis historiográfico serio te demuestra que esa cifra no es real. Y, cuidado, admitir eso no implica que la persona que lo reconozca tenga que volverse comunista ni simpatizante de lo que hizo la Unión Soviética o lo que hizo la China de Mao. Pero creo que un poquito de honestidad intelectual e historiográfica es tremendamente necesaria para valorar ciertos procesos históricos. Porque es muy curioso, y con esto termino mi respuesta, que se hable mucho de los 100 millones de muertos provocados supuestamente por los regímenes comunistas del siglo XX, pero se hable muy poco de las tremendas cifras en millones de muertos en los que estuvo involucrado mediante un montón de procesos de represión colonial y bélica el Imperio Británico en casi 2 siglos de existencia. Te puedo decir que contando todos los periodos bélicos, todos los procesos bélicos en los que estuvo implicado el Imperio Británico, sin dejar de hablar de las hambrunas en el Raj británico, en Irlanda o en África o en América del Norte, hay cifras, a nivel maximalista estoy hablando, que llegan a superar los 140 millones de personas muertas solo por la acción colonial británica. Y si eso es cierto, y hay un montón de estudios dispersos que así lo atestiguan, el Imperio Británico sería sin duda la sociedad política más sanguinaria de toda la historia de la humanidad. Pero nadie habla de eso. Y los que menos le interesan, evidentemente, son a los británicos y a los anglosajones, que para ellos fueron ellos los que impulsaron
el modo de producción capitalista a partir de su revolución industrial y previamente de la acumulación originaria y de las políticas económicas manufactureras de Isabel I en Inglaterra. Yo creo que, para bien o para mal, la historiografía es también un campo de batalla ideológico, pero digamos que el análisis empírico de lo que fue la historia, con datos fríos, es más necesario que nunca y luego ya el tiempo dirá, pues, quién se lleva la razón o quién no. Es decir, te pongo el caso del Holocausto judío, y esto que voy a decir puede ser polémico. Una atrocidad es una atrocidad independientemente de las cifras, evidentemente. 800.000 personas asesinadas, ajusticiadas en el régimen soviético en la época de Stalin es una atrocidad en sentido, digamos, numérico, aunque sí es verdad que eso, en cierto sentido, ayudó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial porque purgó el ejército, el partido, etcétera, de posibles colaboradores de los nazis. Esto es maquiavelismo puro. El Holocausto judío se cifra en 6 millones de muertos, pero si hubieran sido 10 millones de muertos o hubieran sido solo 1 millón de muertos por parte de los nazis, la atrocidad está ahí. ¿Por qué? Porque se trató del aniquilamiento premeditado, programado y sistemático a escala industrial de personas por ser judías, en cámaras de gas y en hornos crematorios. Mientras que en las épocas de las purgas de Stalin no se puede hablar de genocidio porque no hubo un plan deliberado previamente establecido para masacrar ni a un grupo étnico, ni religioso, ni ideológico, sin negar el número de muertes. También hubo un número de muertes enorme en el Caribe en la época del Imperio Español por el tema de la malaria, etcétera. Creo que es en torno a los 5 o 6 millones de indios los que murieron por las enfermedades que trajeron los españoles, pero eso no implica que hubiera un genocidio. No implica que hubiera un genocidio porque no hubo planificación previa. Y de hecho, contrasta en el caso de la Unión Soviética los 800.000 muertos mínimo, que hubo en el año 36-38 con el crecimiento demográfico que hubo antes de la Operación Barbarroja. Porque realmente el más grande genocidio que se produjo en la Unión Soviética en el siglo XX no fue provocado por Stalin ni por las autoridades soviéticas, fue provocado por los alemanes, por la Wehrmacht y por la invasión nazi, que aniquiló entre civiles y militares soviéticos a 27 millones de personas. La Unión Soviética fue la sociedad política, el Estado que mayor número de víctimas y de bajas tuvo en la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente todas provocadas, sin negar pues los que mataron los japoneses, por la invasión alemana. De esto poco se habla. En definitiva, yo lo que le diría es análisis historiográfico serio, aquí hay una leyenda negra, las leyendas negras tienen que ser combatidas en cualquier caso, y si nos ponemos a comparar sociedades políticas, yo creo que la gran impulsora del modo de producción capitalista a través de la Revolución Industrial, que fue el Imperio Británico, se lleva sin duda, si se reúnen todas las cifras dispersas que hay de muertes, la palma, porque más de 140 millones de muertos en base a todos los conflictos bélicos en que participaron, invasiones, hambrunas provocadas, e incluso campos de concentración y exterminios, que los británicos fueron pioneros en esto, o escuelas de reeducación, genocidio de Tasmania, las 2 hambrunas de Irlanda, aniquilación de indios en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, campos de exterminio en África, en el África subsahariana, la guerra de los Boers, donde había campos de exterminio para Boers neerlandeses, etcétera, o la involucración del Imperio Británico en la rebelión de Taiping, o por no hablar de las hambrunas provocadas en el Raj británico, donde algunas llegaban a los 12 millones de muertos por la devastación. Bueno, eso tiene que estudiarse. Eso tiene que estudiarse porque el modo de producción capitalista, y yo no estoy criticando los grandes logros de este modo de producción históricos, que son evidentes, tú y yo nos estamos comunicando a través de una tecnología que ha surgido en el capitalismo, no hubiera podido surgir en modos de producción anteriores, es decir, que tú y yo estemos hablando por Zoom, esto era imposible en la sociedad esclavista feudal. Nadie niega los logros del capitalismo, los mayores logros de la historia de la humanidad los ha hecho el capitalismo, pero asentados sobre millones y millones de muertos, de sangre y de miseria. Pero cuidado, igual que el esclavismo, que el feudalismo. Y el socialismo pues, es parejo en ese sentido. Al final, pues... la historia es una historia de violencia y de sangre y de muerte. Y sobre la violencia y sobre la sangre y sobre la muerte se asienta la paz del que vence y así se distribuye todo luego. ¿Esto es malo o es bueno? Es atroz, es terrible, es devastador, te puede llevar a una depresión. Pero bueno, luego a los 2 minutos se te olvida pues, cuando estás a otra cosa.
así es la historia, por desgracia, ¿no? Muy interesante la respuesta. Y para acabar la entrevista me gustaría que recomendases 3 libros, ya sean de marxismo, de historia, de literatura, de lo que gustes. Muy difícil. Bueno, teniendo en cuenta un poco cuál es el público de tu canal y que es un canal de liberal clásico, pero también de filosofía política, yo, si me permites, os recomendaría a todos 3 libros. Uno sería Contrahistoria del liberalismo, de Domenico Lo Surdo. Me parece muy bueno para entender un poco cómo son estos procesos históricos que he narrado. Otro sería Stalin el Grande, de Anselmo Santos. No porque sea un estudio biográfico del personaje, sino porque me parece un gran tratado sobre lo que es el poder. Es decir, Anselmo utiliza la figura de Stalin para hacer un análisis maquiavélico de lo que es el poder político y alejándonos un poco de estas cuestiones, pues yo, bueno, tiraría un poco más a algo clásico y recomendaría a los lectores un libro de filosofía bastante curioso, aunque yo no comparto muchos postulados del mismo, que es La filosofía del capital, de Felipe Martínez Marzoa. Es curioso que la gente me diga que no recomiende libros de Bueno, de Marx, pero bueno, Marzoa es un filósofo que ha influido mucho en algunos marxistas españoles y trata de analizar el capital no ya solo desde el marxismo, sino también desde la filosofía de Martin Heidegger, de una manera bastante peculiar. Yo, repito, no comparto algunos postulados de ese libro, pero sí es verdad que su influencia es por algo y es efectiva. Y si me permites recomendar un cuarto libro, una novela, no sé si os gusta la ciencia ficción, pero La nebulosa de Andrómeda, de Iván Efremov, ciencia ficción soviética, es uno de los libros más bonitos que se pueden leer de ciencia ficción. Y además hay unas aventuras tremendamente bonitas en ese libro y lo estoy leyendo desde hace tiempo. Todavía no lo he terminado, pero me parece bastante, bastante bueno, la verdad. Pues muchas gracias, Santiago, por ofrecerme esa entrevista y tu tiempo. Os dejaré en la descripción su canal, que ahora está subiendo el contenido que ha estado generando en entrevistas de otros canales y tal. Y nada, muchas gracias, Santiago. Bueno, gracias a ti, Sergio, gracias a vuestros oyentes y bueno, mi canal también poco a poco también trataré de meter contenido nuevo. Invito a la gente que te ve que me siga también en Twitter, en Facebook, en Instagram. El perfil siempre es el mismo, @armesillaconde, todo junto, y mi web es www.armesilla.org, para el que quiera saber pues, lo que trabajo, textos, etc. Pues muchas gracias, Santiago. Nos vemos en otra entrevista.